¿Qué tal, amigos? Continuamos hoy nuestro curso intensivo de la primera epístola del apóstol Juan. En esta última clase revisaremos el capítulo 5 y que lo hemos llamado Certeza en Jesús. En los versículos 1 al 3 se habla del amor a Dios y el amor a los hermanos. Cuando usted confía en el Señor Jesucristo, nace de nuevo y Dios se convierte en su Padre Celestial. Ahora, si Él ha llegado a ser su Padre y usted ha sido engendrado por Él, usted le amará con todo su corazón. Pero esto es solo el comienzo de su nueva forma de vivir, porque usted va a amar a aquellos que también han sido engendrados por Dios. En otras palabras, usted va a tener una nueva comprensión espiritual, y esto incluye que va a amar a los demás hijos de Dios. Este amor no está limitado a un cierto grupo de creyentes, a una iglesia en particular, o a una sola raza o grupo. La persona que ha nacido verdaderamente de nuevo, amará a los que también han nacido de nuevo. También, en estos versículos, Juan usa el término sus mandamientos. Bueno, los mandamientos, según lo entendemos aquí, no es una referencia a la ley mencionada en el Antiguo Testamento, sino a aquellos mandamientos que el Señor nos dejó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, ya no solo encontramos a los conocidos 10 mandamientos, sino otros que podemos también encontrar en la primera epístola a los tesalonicenses. Ahí encontramos, por ejemplo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, no apaguéis al Espíritu, etc. Y otros como sed lleno del Espíritu Santo. Ahora, estos son mandamientos para los creyentes de hoy en día. Son mandamientos actuales. Cada hijo de Dios desea cumplir y anhela guardar estos mandamientos en su vida diaria. En otras palabras, cumplir los mandamientos de Dios no solo es un estilo de vida normal para un creyente, sino que los guardará con alegría para honrar a Dios y demostrarle así su amor y gratitud. Estos versículos hablan de dos maneras en las cuales podemos demostrarle a Dios nuestro amor. ¿Cuáles son estas maneras? Amando a los hermanos y obedeciendo o guardando sus mandamientos. En el versículo 3 se menciona la palabra gravosos, que literalmente quiere decir pesado. Los mandamientos de Dios no resultan pesados. Aquí no se nos dice que los mandamientos son difíciles de cumplir, sino que ellos no resultan ser una carga cuando se cumplen. Juan estaba diciendo que cumplir los mandamientos de Dios es algo que el creyente desea hacer con todo su corazón. Hay voluntad, decisión y amor en guardar las leyes y mandamientos que nos fueron dados, porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, no nos resultará difícil obedecer a Dios. En los versículos 4 y 5 hablan acerca de la victoria sobre el mundo. Fija tu atención en el versículo 4. Juan utiliza un tiempo verbal pasado cuando dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y por qué? Porque nuestra fe se basa en todo lo que ha escrito Juan antes, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo encarnado, es la propiciación por nuestros pecados. Esta obra ya se concretó en la cruz del Calvario, y que como la aceptamos y declaramos, hemos nacido de nuevo y somos llamados hijos de Dios. La fe en el Hijo de Dios nos hace vencedores, como indica aquí en el versículo 5. Respecto a los versículos 6 al 8, vemos algo sobre el concepto de agua y sangre. La mayor parte de los manuscritos leen simplemente que vino a salvarnos mediante el agua y la sangre. Sin embargo, algunos manuscritos importantes, entre ellos el sinaítico y el alejandrino, leen mediante el agua, la sangre y el espíritu. Y es de notar que la mención del espíritu, junto con el agua y la sangre, encaja perfectamente en el contexto siguiente. Como por otra parte, también se admite universalmente la equivalencia agua-bautismo y sangre igual muerte, adoptada en la traducción. Por lo tanto, cabría con todo derecho a pensar en una traducción así: que vino a salvarnos con el agua del bautismo
la sangre de su muerte o crucifixión y la unción de su espíritu. Cuando Jesús fue bautizado, no fue en arrepentimiento por sus propios pecados, porque él no tenía ninguno, sino porque él quería identificarse completamente con la humanidad pecaminosa. Cuando él vino mediante agua, estaba diciendo: yo soy uno de ustedes. Cuando Jesús murió en la cruz, no murió porque él tenía que hacerlo, porque la muerte no tenía poder sobre él, pero él puso su vida para identificarse con la humanidad pecaminosa y salvarnos de nuestro pecado. Cuando él vino mediante sangre, fue para ponerse en nuestro lugar como un pecador culpable y para llevar el castigo que nuestro pecado merecía. Revisemos los versículos siguientes. Muchas veces las personas necesitamos testigos para dar validez a algo o a alguien. Juan nos dice que el testimonio que Dios ha dado en favor de su Hijo es aún más válido. En el versículo 9 dice que mayor es el testimonio de Dios acerca de Jesucristo que el de los hombres. Y en el versículo 10 dice: el que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan no quiere que creamos con una fe ciega. Por el contrario, nuestra fe debe ser basada en un testimonio confiable. Y tenemos el testimonio más confiable posible, el testimonio de Dios. Juan aquí expone el gran pecado de la incredulidad. Casi todos los que se rehúsan a creer en Dios no tienen la intención de llamar mentiroso a Dios, pero lo hacen de cualquier manera. Juan en el versículo anterior nos acaba de decir lo serio que es el asunto de recibir el testimonio de Dios. Ahora nos dirá cuál es este testimonio. En los versículos siguientes dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es el mensaje esencial de Dios para el hombre, que la vida eterna es un regalo de Dios, recibido en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Todo tiene que ver con Jesús y vivir en Jesús es la evidencia de la vida eterna. La confianza de Juan es impresionante. Él quiere que sepamos que tenemos vida eterna. Solo podemos saber esto si nuestra salvación descansa en Jesús y no en nuestro propio desempeño. Si depende de mí, entonces en un buen día soy salvo y en un mal día no lo sé. Pero si depende de lo que Jesús ha hecho por mí, entonces yo sé, tengo certeza solo en Jesucristo. En los versículos 14 y 15 habla acerca de la oración. ¿Qué promesa aparece en ellos? Dice que si pedimos conforme a su voluntad, Dios oye nuestras oraciones. En esto vemos el propósito de la oración y el secreto del poder en la oración. Esto es pedir cualquier cosa. Y ese pedir cualquier cosa es conforme a su voluntad. Y una vez habiendo pedido, tener la seguridad de que Él nos oye. Notemos aquí que el requisito para que la promesa se cumpla es que debemos pedir conforme a su voluntad. ¿Y qué crees que significa pedir de acuerdo con su voluntad? Bueno, es sencillo para nosotros estar concentrados en nuestra voluntad delante de Dios y de tener además un panorama pesimista concerniente a su voluntad. Nosotros podemos pensar: Él llevará a cabo su voluntad con o sin mis oraciones, ¿cierto? Pero Dios quiere que veamos y discernamos su voluntad por su palabra y que oremos para que su voluntad sea puesta en acción. Cuando Juan escribió esto, puede que haya tenido en mente las palabras de Jesús, las cuales registró en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y verso 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando permanecemos en Jesús, viviendo el día a día, nuestra voluntad se alineará más a su voluntad y podemos pedir lo que anhelamos. Y cada vez más estaremos pidiendo conforme a su voluntad. Entonces veremos oraciones contestadas. Veamos ahora los consejos finales que se encuentran en los últimos versículos de esta epístola.
Juan habla en estos versículos acerca del pecado de muerte. Normalmente se interpreta este pecado que lleva a la muerte como el rechazo persistente y obstinado de la obra del Espíritu. Rechazo que imposibilita toda conversión. Sería el pecado contra el Espíritu que nosotros podemos encontrar en Mateo capítulo 12, del verso 31 en adelante, y en Marcos capítulo 3, en el versículo 29. Pero debe admitirse que no es absolutamente segura dicha interpretación, pues tenemos otra interpretación que se puede encontrar comparando este versículo con lo que le sucedió a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. En este caso, el pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Dios ha llamado a sus hijos a la santidad y Dios los corrige cuando pecan. No somos castigados por nuestro pecado en el sentido de perder la salvación o de estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, somos disciplinados, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, como dice en Hebreos. Los versículos 18, 19 y 20 repiten por 3 veces la expresión sabemos. Así estos pasajes nos muestran en qué podemos tener certeza como cristianos. En el versículo 18 dice, sabemos que el nacido de Dios no practica el pecado, Dios le guarda y el maligno no le toca. Juan está hablando de un estilo de vida de pecado continuo. No está enseñando sobre la posibilidad de perfección sin pecado. Además, tenemos una protección contra el maligno y Jesús nos guarda de todo ello. En el versículo 19 dice que sabemos que somos hijos de Dios, que somos apartados del mundo. Y en el versículo 20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido a este mundo para darnos a conocer a Dios. Significativamente, este conocimiento debe ser dado. No podemos atribuirlo a nosotros mismos. Si Dios no se hubiera revelado a nosotros, nunca la hubiéramos encontrado. Le reconocemos y podemos conocerle porque Él se ha revelado a nosotros por aquel que es verdadero, esto es su Hijo Jesucristo. Juan termina esta epístola con un mandamiento, que nos apartemos de los ídolos. Esta puede parecer una forma extraña de terminar la epístola, pero encaja en el tema de una real y viviente comunión con Dios. Cualquier cosa que se interponga entre Cristo y el creyente es un ídolo. El apóstol Juan nos advirtió que nos apartáramos de aquellos elementos del sistema de este mundo que acaparan nuestra mente y nuestra atención. La codicia es idolatría, así como otras pasiones, obsesiones o inclinaciones también lo son. Como resultado, nos encontramos con que muchas personas están adorando hoy muchas cosas del mundo malvado en que vivimos. Cosas que no son otra cosa que ídolos. Bueno amigos, llegamos hasta aquí con el estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Las preguntas asociadas a esta clase son las siguientes. Número 1. Los primeros 3 versículos hablan de 2 maneras en las cuales podemos demostrarle a Dios nuestro amor. ¿Cuáles son? La respuesta es, las 2 maneras son amando a los hermanos y obedeciendo o guardando sus mandamientos. La pregunta número 2 dice así. ¿Qué nos dice Juan respecto al testimonio que Dios ha dado en favor de su Hijo? Bueno, los versículos 9 y 10 nos dicen, mayor es el testimonio de Dios acerca de Jesucristo que el de los hombres, y el que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La pregunta número 3 dice así, los versículos 14 y 15 hablan acerca de la oración. ¿Qué promesa aparece en ellos? Y la respuesta es, o una de las respuestas, la promesa es que si pedimos conforme a su voluntad, Dios oye nuestras oraciones. Cuando permanecemos en Jesús, viviendo en Él día a día, nuestra voluntad se alineará más a su voluntad. Y finalmente la pregunta número 4 dice, ¿cuáles son los versículos que nos muestran en qué podemos tener certeza como cristianos? Y estos son los versículos 18, 19 y 20 del capítulo 5 de Primera de Juan.
Bien amigos, damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha concedido de recorrer junto a ustedes esta parte de la palabra de Dios que seguramente ha contribuido a reforzar aspectos fundamentales de la fe cristiana y su aplicación en la vida diaria. Un abrazo para todos y nos vemos pronto.